Estamos en una nueva versión del Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, José Raúl Molino, abogado, exministro de Relaciones Exteriores, exministro de Seguridad Pública, exministro de Gobierno y candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, en compañía de Mario Lara, editor general de Metro Libre, y Jens Aparicio, director del diario Metro Libre. La primera pregunta, ¿usted pensaba que iba a ser candidato presidencial? Gracias, James y Mario, por esta oportunidad. Saludo a Metro Libre y a todos sus lectores. Mira, yo estaba retirado. Yo veía el escenario sin mí, te lo digo sinceramente, porque fue una decisión muy autónoma, muy personal, de dejar correr el tiempo. Me separé del partido, totalmente de la política, me semi-retiré, trabajaba de lunes a miércoles, el jueves me iba para el interior siempre. Viajaba muy poco, ya yo viajé lo que tenía que viajar en mi vida. Y de pronto, bueno, me invitaron a esto y fue una consulta bien delicada, sobre todo con mis hijos y mi esposa, y aquí estoy, poniendo el pecho y vamos para adelante. Ahora que comenzó la campaña, hemos visto que ha estado recorriendo comunidad por comunidad. Generalmente cuando se hace proselitismo, la gente le dice a los candidatos cuáles son sus problemas y qué quieren, qué es lo que usted ha descubierto en ese recorrido, qué demanda la gente. Mira, y cuáles son los problemas urgentes que piden que se atiendan. Una de las cosas que los asesores de campaña me han hecho hacer, y se los agradezco porque es la diferencia entre el caminar y el escuchar al pueblo, ¿no? Es visitar 2 o 3 casas del área donde voy a caminar, todas con escenarios sociales, familiares distintos, ¿no? En unas hay todos desempleados, en otras madre soltera, en otra madre e hijos enfermos, en fin, todo lo que tú puedes ver en el Panamá que no es el de los rascacielos. ¿Qué es lo que a mí más me ha impactado de esas entrevistas y después en la caminata? No hay agua, en este país no hay agua. Los pocos que podemos hacer uso de agua somos un grupito que debemos llamarnos privilegiados por tener agua 24/7. No hay salud ni lejana ni cercana. Las citas médicas son un imposible, pero la desesperación más grande es desempleo. O sea, no hay casa donde yo asome que no diga, mira, estos 2 hijos míos están desempleados. Incluso profesionales, como me pasó por el área de la 24 hace unas semanas, una familia donde había un ingeniero de sistema y una diseñadora, las que hacen páginas web, yo no sé eso cómo se llama técnicamente, pero las que diseñan páginas web para empresas y todo, sin trabajo. Hacen esporádicamente, matan un camaroncito en un banco, a pesar de la cantidad de comercios que hay en esa ruta entre el aeropuerto de Tocumen y por allá por la entrada de Chepo, no hay trabajo. Y ese es el clamor más grande que tiene este país. Candidato, yo quiero hacerle una consulta en nombre de todos los chiricanos. Es un traje que me queda muy grande, por supuesto, pero como representante de la Altiva, ¿cómo se come eso de un tren David-Panamá? Porque escuché muy bien, a ver si usted me puede corregir, el tren, usted lo proyecta que salga de David y llegue a Panamá. Así mismo. ¿Verdad? Pero, a ver, creo que desde el punto cero hasta concretar el proyecto hay una distancia. Para que nos ilustre un poco más. Definitivamente hay una distancia y un tiempo. Yo hice una consulta sobre este tema con alguien que sabe de ferrocarriles, que opera ferrocarriles, y me dijo que el tren es viable, que hay que hacer una combinación, que no puede ser un tren de alta velocidad, un tren, hasta me mencionó, de 80 kilómetros por hora sostenido, que haga el recorrido. Entre Panamá y David no hay 400 kilómetros, son, si mi memoria no me falla, como 360 y pico, 370 kilómetros. A la frontera es más lejos, pero a David
360 y pico, 70 kilómetros. Y la combinación de carga con pasajeros es importante para hacerlo rentable. La forma de construirlo tiene que ser a través de, primero que todo, armar una estructura similar a la que se armó con el metro, una secretaría del metro. Tenemos que hacer pronto, iniciando el gobierno, una secretaría del ferrocarril, ¿no? Con el ánimo de meter ahí los técnicos que vayan a operar todo desde el día 1 hasta la inauguración, todo lo que eso implica, que me imagino yo que tiene que ser un trabajo de ingeniería tremendo, de localización de ruta, de vía, en una por el aire a lo mejor, en otra por tierra, en otra por túnel, quizás el cruce de Santiago de David por la cordillera ahí va a tener que tunelizarse, si vale la expresión, pero es viable. Los costos son financiables a través de una APP. ¿Costo estimado aproximadamente? Mira, nadie ha hecho los números al centavo, pero puede andar entre 4 y 5 mil millones de dólares. Pero es una cosa que va a dejarle al país un legado no solo de interconexión, que es bien importante, sino toda una aventura de progreso, porque por donde pasa un tren se desarrollan pueblos, se desarrollan tiendas, se desarrolla gente que está ahí a la orilla del riel para beneficiarse. Y para tenerlo claro, es un tren de pasajeros y de carga también. Sí, tiene que ser las dos. Me lo dijeron muy claramente para hacerlo rentable, pues en la medida de lo posible. Obviamente este tipo de obras, como es el metro, siempre lleva un concepto de subsidio que es importante porque no es nada más un negocio, pero sí yo vislumbro esa interconexión como una nueva ruta en Panamá-David o David-Panamá y una oportunidad tremenda de desarrollar el interior, porque se buscaría por ahí vi un video que hicieron cuando eso nació en la idea, y va tocando pueblos importantes, áreas de turismo importantes como Río Hato, todo el sector de playas, hacia allá, hacia Pedací, Tonosí y zona Veragua, o sea, zonas que están ya influenciadas por el buen turismo y por la oportunidad de generar empleo. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo al país. Y creo que le añadiría que un chiricano esté detrás del proyecto, creo que hay un significado adicional también. Sin ánimo de sonar regionalista, los chiricanos cumplimos lo que decimos. Ahí está. Por eso es que los chiricanos van a votar chiricanos. En esta ecuación política hay un personaje que no podemos dejar de mencionar, y es el expresidente Ricardo Martinelli. En este momento refugiado en la Embajada de Nicaragua, era el candidato de Realizando Metas y por una decisión que ya conocemos fue invalidado. ¿Qué le dice la gente cuando usted va a esos recorridos, entendiendo que parte de la campaña de ustedes tiene un eslogan: Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli? ¿Y de dónde nace esa relación tan estrecha entre ustedes dos? En primer lugar, mira, yo no conozco a Ricardo Martinelli de la política, lo conozco desde antes. Su hermano Mario está casado con una prima mía, que yo nunca tuve hermanas, pero pudiera decir que Ivonne es como una hermana mía. Y desde por allá conozco yo a la familia Martinelli, unos más que otros. Y Ricardo, por su vínculo empresarial, etcétera, pues también lo conocí en su momento. Y siendo presidente del Partido Unión Patriótica con Aníbal Galindo, fuimos el primer partido que lo postuló en junio del 2008, cuando Ricardo marcaba 10-12% y Balbín Herrera 30% en las encuestas de esa campaña que después él ganó abrumadoramente. Hicimos un gobierno, formamos una buena amistad basada en algo: respeto mutuo. Yo no puedo decir absolutamente más nada que respeto mutuo. Depositó en mí una confianza importante cuando él me ofreció ser ministro de Gobierno y Justicia. Fui el último ministro de la historia de Panamá que fui ministro de Gobierno y Justicia, y el primer ministro de Seguridad Pública en la historia del país. Yo sabía lo complicado de ese ministerio, sobre todo por el tema de orden público y otras cosas, cárceles, en fin. Era un ministerio que tenía competencia desde la banda republicana hasta la fuerza pública. Así era el Ministerio de Gobierno y Justicia. Y yo nada más le dije: Ricardo, si tú puedes dormir
tranquilo, siendo yo ministro de gobierno, yo te acepto el cargo, si no, no. Inmediatamente me dijo, tú mismo eres el hombre. Y nació una relación de amistad más profunda y de respeto, porque nos veíamos todos los días, varias veces al día, y si no, era un presidente insistente con el celular a la hora que fuese, a veces de tarde, a veces de noche, a veces de muy noche, preguntando por las cosas que era el día a día, porque un presidente tiene que volverse en alguna medida un microadministrador del Estado. O sea, tú puedes tener el mejor gabinete, las mejores instituciones presididas por los mejores hombres y mujeres, pero si tú no estás detrás de tu agenda, no, estás frito. Porque nadie le pone ese impulso que como el que dirige. O sea, una cosa es que el presidente te llame, hey, ¿cómo va? Pasé por tal lugar y no has tapado los huecos. Hey, ¿qué pasó con la basura aquí? ¿Qué pasó con esto allá? Hey, el presidente me está viendo. El presidente me está forzando a cumplir. Y ese es entonces el resultado de un gobierno que hace las cosas, no un presidente que se sienta en una hamaca o que llega a las 11 de la mañana del día a la presidencia, si es que llega a la presidencia, o atiende en su casa. Yo no pretendo ser eso ni cerca. Yo me acostumbré a estar a las 7:15 de la mañana todos los días en el Palacio para la reunión de seguridad con el presidente, y de ahí arrancaba mi día hasta cuando San Juan agachara el dedo. Así que de allá viene una relación de... Bueno, la vida nos ha puesto en estas circunstancias inéditas en la historia política de este país. Aquí en la historia política de Panamá ha pasado de todo, ¿no? Pero no esta situación en donde observo y me preocupa el alto nivel de odio y de persecución política que está distinguiendo a muchos sectores en esta campaña. Si llega a ganar las elecciones y asume la presidencia, ¿qué gobierno deben esperar los panameños y qué gobierno usted cree que necesitamos para enfrentar todos los desafíos que tiene el país? Hay una palabra que para mí define mucho el accionar político, y es grandeza. Yo aspiro a tener un gobierno en lo posible del mayor consenso político nacional. Y voy a llevar adelante una reunión muy pronto, después del 1 de julio, o quizás en la transición, con los presidentes de partidos y de gremios importantes para sumar propósitos, no para repartir lo de siempre, para sumar propósitos, porque estoy muy claro que la agenda importantísima de temas a resolver va a ser delicada. Tampoco creo que va a haber algún partido con mayoría de diputados en la Asamblea. Yo veo una Asamblea de Diputados muy fragmentada, donde dificulto que algún partido se lleve 36 diputados, que es la mayoría. O sea, yo no lo veo. Y para todas las cosas importantes va a tener que haber un manejo político y va a tener que haber una búsqueda de consenso mínimo para poder enfrentar los temas, ¿no? Y yo creo que entre el diálogo y esa búsqueda de ese consenso va a estar una fórmula importante de cómo lograr pasar los álgidos temas nacionales que tienen que pasar por el tamiz legislativo, comenzando el gobierno, que uno tiene capital político todavía bastante para invertir, ¿no? Perdimos el grado de inversión. Es un tema que se habla a todos los niveles. Lo va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar el grado de inversión, entendiendo que no es un proceso que se resuelve en un día? No, que va, eso. Lastimosamente yo quisiera poder decir que se puede hacer en muy corto plazo. Nosotros vivimos en nuestro gobierno el lograr el grado de inversión, pero no puedo ser lo egoísta para decir que eso fue nada más en nuestra administración. Eso comenzó en la administración Moscoso, Torrijos hizo lo propio, y con la dirección de Ricardo y de Alberto Vallarino en el MEF y un equipo humano que se metió de cabeza a lograr ese grado de inversión con mucho lobby, con mucho apoyo de la Comunidad Europea, en los países importantes para Panamá, Estados Unidos, etcétera, se logró. Y lo perdimos, por lo menos en boca de una de las calificadoras importantes, y ojalá Dios quiera que las otras dos calificadoras nos permitan al país un compás de espera en función de que asume un nuevo gobierno. En un par de meses hay un nuevo gobierno, un nuevo presidente
que tendrá que acometer todos esos retos, sin duda ¿Hay alguna fórmula, candidato, para poder recuperar nuevamente la inversión? ¿O esto es un conjunto de Es un conjunto de acciones? cosas y de acciones y de logros que hay que tener. Es un menú, ¿no? Yo no puedo en este momento hablar por mucho porque necesito información. Hay algo que es importantísimo, la salud de la economía nacional. Saber dónde estamos parados es importante. El manejo institucional de la deuda también, que es una deuda descomunalmente grande la que tenemos, muy poca cantidad de deuda con organismos multilaterales de crédito, mucha deuda en el mercado de acreedores privados, de bonos, con vencimientos escalonados y un compromiso de servicio a la deuda que se va a mantener. El perder el grado de inversión implica que nos va a costar varios puntos más endeudarnos. Y también el efecto en la banca privada, en los préstamos privados, el dinero va a costarle más a Panamá. Y un aspecto que quizás es intangible, porque no se puede medir con dólares y centavos, el costo reputacional de la nación. O sea, cuando a ti te dicen, voy a Panamá, perdí el grado de inversión. Entonces, ojo con este país que puede tener las mejores potencialidades, pero mira por qué perdieron el grado de inversión. Yo escucho, por ejemplo, a algunos candidatos hablando de cifras astronómicas de empleos que van a crear. 500.000, 200.000, y creo que muchos nos preguntamos cómo lo van a hacer, pero las respuestas todavía no han sido del todo convincentes. ¿Cómo crear empleos en este país donde se necesitan? Uno no puede ir en una campaña política como si fuera un buhonero, dándole a cada quien lo que del maletín sale. Yo escuché a un economista, y digo su nombre sin ningún ambaje porque lo escuché, el doctor Argote, o el profesor Argote, que es un hombre muy mediático, sale mucho en medio. Dice, ¿cómo vas a poner 500.000 empleos si los desempleados son 150.000? Entonces, ahí ya tú empiezas a ver el primer desbalance entre la realidad y la verdad o la propuesta. El empleo no es una cosa que tú tracas los dedos y nace. Tienen que haber iniciativas que generen empleo. Darle tranquilidad al sector privado es importante. En este momento no la hay. Darle seguridad jurídica al país, en este momento no la hay, no la ha habido. Tener una Contraloría de la República no sea un obstáculo en la administración pública, en este momento no lo hay. La lista y la cantidad de empresas extranjeras que no cobran y no pueden cobrar porque alguien no le da la gana de autorizar es un factor de daño reputacional muy grande, porque detrás de esas empresas, si bien no son estatales, hay gobiernos, hay estados importantes en el mundo que dicen, oye, si esto le está pasando a una empresa de tal país o de otro país, yo le voy a recomendar a ningún empresario que vaya a Panamá, porque ahí no se hacen las cosas bien. Entonces tenemos que empezar a destrancar un poco ese pipeline para poder que las cosas fluyan, se empiece a pagar la alta morosidad a proveedores que tiene el Estado. Mira, con que solamente... Yo tengo una idea muy en borrador que no voy a exponer hoy aquí, pero la voy a hablar mañana. Yo tengo una reunión con una entidad de crédito internacional. Se la voy a plantear como algo que me pueden decir, tú estás loco, y lo acepto, o se puede estudiar y me resigno a que se puede estudiar y se puede hacer, para pagar la morosidad existente en los primeros 180 días de gobierno. Yo te aseguro a ti que eso le va a inyectar a la economía dinero, va a hacer resurgir muchas empresas que en este momento están viendo ir por el caño toda su ganancia, porque se lo está comiendo el interés bancario, ¿no? Que los bancos te pueden dar un respiro, pero los intereses no te dan respiro. Y el sector de la construcción está muy afectado, muy afectado. Primero porque no hay construcción, y segundo porque los que han incursionado, me dicen ellos, en los negocios de vivienda con subsidio o interés social o bono solidario, como se quiera llamar, no se los pagan. Entonces, no podemos vivir en un país donde no haya circulante producto de las obras y del trabajo que la gente hace. Y es de muy mala fe, pienso yo, hacer que empresas privadas contraten con la nación para después dejarlo en estas circunstancias, o no prever las posibilidades presupuestarias para poder cumplir y hacer cumplir los pagos. Si el Canal de Panamá, que es nuestra principal empresa panameña, tiene un mecanismo de pago ordenado, después de la fecha que no cumple el canal, empieza a pagar intereses a
acreedores del canal, yo creo que el gobierno central pudiera emular ese ejemplo de pronto pago que tiene el canal y destrancar la Contraloría de la República, que es quizás el ente más nefasto que tiene el país en este momento. Esto que usted anuncia como una posibilidad después del 1 de julio de acercarse a los liderazgos políticos, a los liderazgos gremiales y económicos para examinar cómo trabajar en función de resolver los problemas del país, se asocia a esa filosofía que usted ha venido mencionando de vamos a hacer en vez de decir voy a hacer. Claro. Este no es un esfuerzo de José Raúl Mulino nada más. Detrás de nosotros, como organización política, hay toda una estructura, pero el vamos a hacer implica yo tengo que hacer con el país o liderar un esfuerzo nacional para poder cumplir muchas cosas que no vamos a tener la capacidad solo RM o solo RM más alianza poderla llevar a cabo. Cuando hablo en plural es porque yo creo mucho en sumar. Mira, a pesar de toda la basura que están sacando contra mí, yo todavía me mantengo muy tranquilo, no las escucho, no las leo, no leo ninguna de esas cosas para que no me intranquilice. Y no tengo enemigos. Yo no creo que yo sea una persona que haya cultivado enemigos en la vida. Me llevo bien con todos los sectores, bien. Algunos tendrán sus resquemores, ¿no? Pero no encuentro verdaderamente causa para no poder sentarme un día a hablar con Saúl Méndez, porque lo hemos hecho antes. En momentos de crisis hemos hablado con él. O con un dirigente magisterial, o con el presidente del CONEP, o con el empresario más grande del banco más grande del país, o el que sea. Yo no tengo ese tipo de egoísmo. Y dos, llego a una posición o llegaré a una posición sin conflicto de interés, que eso me alivia mucho el camino. Ya yo no vengo aquí a hacer crecer una empresa, hacer crecer un negocio, hacer crecer nada. Me da la impresión, candidato, como que hay unos rivales de usted que están esperando que usted les conteste. Ah, bueno, sí, pero se van a quedar esperando. Mándales el café, que se sienten a esperar. Vamos a pasar por el túnel del tiempo y quizás la generación más joven no lo conoce. José Raúl Mulino es conocido por su participación en un movimiento cívico que se llamó la Cruzada Civilista. Sí. Era joven, recién graduado, profesional llegado de la provincia de Chiriquí. ¿Por qué se involucra en un movimiento de ese tipo y qué significó el estar en la Cruzada Civilista en un momento en que el régimen estaba más duro con la oposición y con todo lo que significaba una vuelta a la civilidad y a la democracia? Las circunstancias me hicieron estar allí. Cuando la cruzada nace, fue después de una caminata grande y tumultuosa y peligrosa por la vía España. Nos fuimos a la Cámara de Comercio un 6 de junio, creo que fue. No, 6 de junio creo que habló Díaz Herrera, eso fue el 9 de junio, 10 de junio. Y ahí, bajo el nombre de Cruzada Civilista Nacional, surge este movimiento. En aquel momento, sentado a la mesa del padre Fernando Guardia como representante de la iglesia, los gremios empresariales, los gremios educadores. Ya había habido un ejercicio antes, la Coordinadora Civilista Nacional Cocina, como recordarás tú, sí, te acuerdas, ustedes no, porque estaban muy jóvenes o no habían ni nacido, que fue un fiasco. Se creó en función de una ley 46 de impuestos, etcétera, que quiso pasar la administración del presidente Ardito Barleta, creo que fue. Y se prendió el país, y después vino esta, en función del detonante que fue Díaz Herrera, hablando desde el fraude de 1984 hasta el crimen de Hugo Espadafora, pasando por todo el tema relativo al narcotráfico, etcétera, etcétera. Oficialmente era la primera vez que alguien cantaba. Los rumores se sabían, no era un secreto a voces lo que Díaz Herrera reveló, pero era la primera vez que alguien de adentro decía lo que dijo. Y nace este movimiento que aglutinó más de 60 organismos, no solo empresariales, ahí había organismos sindicales, ahí había educadores, había amas de casa, clubes cívicos, en fin, todo el espectro nacional estuvo representado ahí. En ese momento yo formaba parte de la junta directiva de APD, y el principal en la cruzada era Roberto Brenes, que creo que era vicepresidente, después corrió a presidente y me nombró suplente.
de él ahí en el comité decisivo de la cruzada civilista, y de ahí comencé yo a activarme, pero full time, en este movimiento que para mí fue una revelación por el impacto que tuvo, por la persecución de que fuimos objeto. Exilian a un grupo de amigos, otros se fueron huyendo, es la verdad, ¿no? Y subo yo a ser representante de este sector de APD, presidente de APD en el exilio de Roberto. A Roberto sí lo exiliaron, lo montaron en un avión 2 veces y se lo sacaron del país. Y comenzó el problema, ¿no? Y el desgaste, y dame que te doy 3 procesos penales por atentar contra la personalidad interna del Estado. Una vez que propusimos un programa de gobierno, nos abrieron un proceso a todo mundo porque dice que proponíamos un gobierno de transición. Y nada, pasó de todo ahí, pasó de todo. Después que se acabó la dictadura, haciendo reflexión con algunos de los amigos con los que yo participé, la conclusión a la que llegamos, y nosotros estábamos bien locos de habernos metido a hacer esta pelea con un dictador. Una vez vino aquí a Panamá un connotado psiquiatra que aportaba su trabajo para la CIA de Estados Unidos, la Central de Inteligencia. Él venía de Filipinas y había hecho un perfil psicológico de Ferdinand Marcos y le hizo a Noriega un perfil psicológico. Y un día en una casa donde vivía alguien de la Embajada de Estados Unidos en La Cresta, en el edificio grande, bonito ese de La Cresta, nos dijo: miren muchachos, tengan cuidado, que este administra el miedo y es capaz de todo. No abusen, no estiren la soga tanto porque puede suceder cualquier cosa. Y en efecto sucedieron cosas. La cruzada nace después del crimen de Espadafora, pero en el proceso del año 88, que fue la cúspide de la crisis, diría yo, antes de la invasión, a Panamá lo sanciona Estados Unidos, a Noriega lo meten en un proceso por narcotráfico muy duro, un indictment en los Estados Unidos, se congelan las cuentas de los bancos, cierra la banca panameña, no hay flujo de caja para nadie, y pagamos con papelitos, ¿no? A los empleados, los supermercados nos aceptaban esos vales para poder pagar la planilla, ¿no? Y si había algún cash por ahí, se le daba algo a los empleados, pero todo el mundo se bajó los sueldos hasta el 50%. Eso vivimos en Panamá. 3 meses sin banca. Eso no lo ha hecho ningún país por aquí cerca, ni creo que en el mundo tampoco. Resurgimos. O sea, yo creo que la experiencia de todo eso, de toda esa batahola, como dicen, fue recoger un país postrado, rendido, saqueado, humillado e intervenido, que a los 6 meses estaba otra vez sobre sus ruedas, caminando el sector privado, impulsando el desarrollo, generando empleo, reabriendo las tiendas saqueadas. Se abrieron los bancos en el año 90, la plata no se fugó, vino más dinero de panameños que habían sacado su dinero cuando se podía del país. Y aquí estamos, un país que tiene mucho potencial, con problemas, siempre va a haber problemas, pero que tiene mucho potencial. Yo siempre creo que esa fue una gran escuela. Tuve la ocasión en esa temporada de conocer a dirigentes políticos y empresariales de mucho peso en el país que me sirvieron de consejeros. Con algunos forjé amistades muy, muy cercanas. Algunos de ellos podían ser mi papá, pero forjé con ellos amistades muy cercanas que me sirvieron después en mi vida política, en mi vida empresarial, como buenos consultores, ¿no? Y aprendí mucho de ellos. Y hoy que aspiro a ser presidente de la República dentro de 30 días, todo ese cúmulo de experiencias, que me puedo pasar horas contando de todo, son los que me dan el acervo necesario para poder ofrecerle al país una oferta con experiencia muy cercana a lo más humano que yo puedo proponer, y sobre todo con el más genuino interés de sacar este país adelante. Cuando nos hace ese resumen y hacemos ese recorrido histórico, son 8 candidatos. Cada candidato, unos más, unos menos, han dicho que van a recortar la planilla del Estado, que van a hacer ahorros, que van a botar las botellas. O sea, he escuchado muchas propuestas. Algunas son negativas, otras no son tan positivas y otras son promesas. Si tuviéramos que decirle al país, bueno, José Raúl Mulino fue electo presidente, ¿qué
¿qué tipo de gobierno vamos a esperar? Porque cada gobierno que hemos tenido en democracia ha tenido un acento muy particular. Va a haber estabilidad, Sí, va a estable. trabajar en el empleo, va a escuchar a la gente. Un gobierno estable de mucha generación de empleo. Lo que genera empleo se hace, lo que no genera empleo no se hace. Esa sería una realidad a decidir, incluso en los proyectos del Estado, por supuesto. Yo no me pongo, nadie pretende que un presidente se meta a decidir en los negocios privados de nadie. Pero en la inversión pública debe haber un criterio así. Si esto genera empleo, pues vamos para adelante. Si no genera empleo, guárdalo ahí, que seguimos con el siguiente que genere empleo. Porque decía ahí en la mesa proyectos importantes. Ya hablamos del tren, pero está toda la red de agua, toda la reparación de carreteras, el volverle a poner al país el internet gratuito para los muchachos, las laptops, una serie de cosas que están, la salud, ¿no? Terminar hospitales que están inconclusos, como el de Bugaba, mi pueblo, que ya tiene árboles adentro del hospital del abandono en que está ese centro hospitalario, que está como a 70% de hecho. Y será un gobierno tranquilo, estable. No aspiro a sobresaltos. Un gobierno que tiene que profesar con un ejemplo. Sin ser truñuño, un gobierno que genere confianza en la austeridad. Que se gobierne con el ejemplo. Parar derroches. No soy un Milei que va a llegar con una pluma a tumbar 50.000 empleos el primer día. La economía de Panamá no aguanta una... Por más que se pueda pensar y hasta decir la economía de Panamá no aguanta poner X miles de personas más desempleadas en la calle. Yo estoy seguro que el que es botella sabe que conmigo no va a ser botella. Hay una enorme cantidad de contratos que no hay ni que tocarlos porque se vencen el último día de este gobierno. Hay instituciones que le sobra gente y a otras que a lo mejor le falta gente. Me preocupa la salud porque no hay médicos en el país. A donde yo voy la gente quiere hospitales. No hay médicos. Yo le digo, lo más fácil es construir un hospital dentro de todo. ¿Con qué lo vamos a vestir? Si no hay médicos especialistas para poder atender las múltiples necesidades hospitalarias del pueblo panameño. No hay nefrólogo, no hay cardio, olvídate de los oncólogos, porque hay por ahí la necesidad. El Hospital Oncológico de Panamá sí se tiene que rehacer, reestructurar. Pero en diciembre que fuimos allá nos dijeron una realidad que a mí me espantó. Hay 8 oncólogos en todo el país. Entonces, ¿de qué vale decir yo voy a hacer uno en Azuero o voy a hacer uno en Chiriquí si voy a hacer una Torre de Babel? Porque no hay. Y toma 15 años, 16 años, me dijeron a mí formar un cirujano oncólogo. Entonces, esas cosas uno tiene que sopesarlas en función de lo que uno promete. Ojalá se pueda romper ciertas roscas que hay, que impiden que hoy estudiantes ya graduados con internado pasado, que son médicos, no entran a las residencias. No entran, no le dan chance para ser médicos residentes y especializarse en lo que en la rama de la medicina que buenamente escojan. Y eso está afectando el flujo de médicos hacia el interior, y por eso que tú tienes en Panamá especialidades que rotan, atienden en Chitré un día, en David 2 días, porque no hay esa posibilidad de acceder a los médicos especialistas en temas importantes de salud pública. A mí me ha llamado mucho la atención la diabetes a nivel nacional. No solamente en personas adultas, en jóvenes, afectados, perdiendo la vista, amputados de una pierna, que digo, wow, esto es delicado, que a estas edades ya haya diabetes. Bueno, me dijeron estos días, la diabetes infantil va cogiendo carretera también, ¿no? Va tomando velocidad la cantidad de niños que son detectados como diabéticos infantiles. Imagínate tú, el porvenir de un niño que ya a los 5 o 6 años está diagnosticado diabético, lo que le espera por vivir en una enfermedad que es supremamente traicionera y aniquiladora, como es la diabetes. Así que te contesto con eso, ¿no? ¿Y cuál es la ruta de tu campaña para estas 4 semanas que faltan? La ruta. Seguir caminando y trabajando y caminando. No hay otra. Rompiéndome la espalda como debe ser, dialogando con el pueblo, acercándome a las necsidades para podérselas resolver eventualmente y
reiterando mi compromiso de un gobierno capaz, de un gobierno que va a predicar con el ejemplo. Es lo que me queda, trabajar, trabajar y trabajar estas 4 semanas, y después de las 4 semanas, los próximos 5 años, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Ya en la recta final, candidato, usted es un lector ávido y creo que la lectura es un hábito que se ha perdido mucho. Por eso me parece muy interesante saber qué lee un candidato presidencial. O sea, qué tipo de lecturas puede recomendar. Mira, la lectura es como la música. Yo no le puedo recomendar que lea historia si no le gusta, y a lo mejor le gusta ciencia ficción y eso es lo que le gusta leer, ¿no? Eso es como los vinos. Una vez le pregunté yo a don Felipe Mota: don Felipe, usted que vende tanto vino bueno, ¿cuál es el mejor vino para usted? Dice: el que a usted le guste, mijo. Eso es verdad. Igual los libros. Los libros, si algo me duele es no tener el tiempo que yo tenía antes para leer. Pues la verdad que no tengo paz en este tropel en que vivo. He sido muy lector de historia y de biografías de personas, de figuras, ¿no? Me han gustado biografías interesantes de presidentes de los Estados Unidos, de Reagan, de Nixon, de Eisenhower y de otros, así como algo de Napoleón. Tengo un grupo de intelectuales, de amigos, que hablamos mucho de esos temas, conocedores. Yo les digo que son mis Google, porque no hay tema que tiren que no sean unos expertos y unos conocedores a fondo. Historia nacional, me llama mucho la atención la historia de Panamá, la historia política de Panamá. Me he educado estudiando el devenir de los distintos gobiernos a partir de 1903. Acabo de encontrar en la biblioteca mía en la finca un libro que yo sé que yo tenía, pero me lo encontré por casualidad, sobre las constituciones de Panamá, todas hasta la del 46, escrito por Víctor Florencio Goitía, que lo tengo ahí porque con el tema de la constituyente yo sé que voy a recurrir a ese libro, como recurrí al libro de la doctora Nayansi Turner, que hace una descripción pormenorizada del proceso constituyente de 1946 que produjo la mejor constitución de este país. Me gusta de política, sigo países, me gusta mucho Colombia, yo sigo Colombia bastante cerca, en alguna medida México, por supuesto Argentina. Hoy día, para los que somos políticos, el desarrollo de la política argentina tiene que ser un laboratorio de observación. ¿Cuál fue el último libro que dejó en la mesita de noche? ¿Cuál fue el último que leyó? El último libro que leí guarda relación con una entrevista que le dio Alfonso López Miquelsen a el director en ese tiempo del diario El Tiempo de Bogotá, que puede entenderse como una biografía de uno de los colombianos más ilustres, más políticos, hijo de presidente de Colombia. Y don Alfonso fue un hombre muy cercano a Panamá, un hombre que se solidarizó en los tiempos de la lucha por el canal panameño. Fue hijo de don Alfonso López Pumarejo y él después fue presidente en una Colombia convulsa. Tiene anécdotas porque yo lo traté a él, no mucho, pero lo traté a través de un viejo amigo que ya se fue también, que era su vecino en Bogotá. Un hombre de muchas anécdotas. Cuenta ahí una anécdota que no voy a decir aquí, para no buscarme los problemas que se buscó don Alfonso López Miquelsen en relación al crimen de Galán. ¿Por qué mataron a Galán? Ahí está. Ahí está, en ese libro, y las causas que él dice que son risibles, porque se ha tejido toda una elucubración en torno a por qué mataron ¿cómo se llama? No fue Galán, fue el del año 48, se me fue el nombre. Bueno, lo que pasó en el Bogotazo, en el famoso Bogotazo. Y así por el estilo, ¿no? Leo cuando tengo tiempo, aunque no crean, tengo un libro por ahí que llevo por la mitad, de Las luchas del general Torrijos, que escribió un español, que dentro de toda la lambonería del libro, pues sí refleja momentos históricos del país en función de temas específicos. Quizás, a mi juicio, solamente el proceso, pues, de lo que fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá
y la guerra del banano del 73, 1973. Es curioso cómo nos alzamos con una propuesta que revolucionó el mundo de los países bananeros y formamos la Unión de Países Exportadores de Banano. Y creo que eso existe todavía al día de hoy. En fin, leo de todo. Yo no soy partidista, que nada más voy a leer lo que a mí me conviene, ¿no? Le he leído a Chuchu Martínez, como estoy leyendo a este escritor español que vivió en Panamá muchos años como gente de la EFE. Zoilo Martínez de la Vega, exactamente. Mucha gente lo detesta. Yo he encontrado el libro lo más ameno, descartando la salamería. Claro, haciendo definitivamente, pero ¿Qué es lo que a ustedes les da la certeza que van a ganar estas elecciones el 5 de mayo? Gracias. Lo que siento en la calle. Independientemente de las encuestas, yo comprendo hoy a doña Mireya Moscoso, las encuestas de carne y hueso. Y ahora comprendo por qué ella se reía de las encuestas y dice: mis encuestas son de carne y hueso. Donde yo voy, lo siento. Porque una cosa es que tú camines con 200 personas detrás de ti, que alguien las llevó. Y otra cosa es que la gente en sus casas te abra la puerta, te salude, te abrace, te confirme el voto, te dé una viejita un abrazo, una niña corra y se pegue a ti, aunque no vote, pero la mamá sí vota. Y ese enorme sentimiento de esperanza que hay con nosotros, sinceramente. Y no puedo dejar de un lado, porque no se puede dejar de un lado, la figura de Ricardo Martinelli, que guste o no guste en ciertos niveles económicos o políticos, es un caudillo, un hombre que la gente no es que apoya, venera. Yo he encontrado casas con estampitas y con fotos de Martinelli con velas en un altar. O sea, está mi esposa y están los que caminan conmigo, las viejitas que se me acerquen, sale al loco, ayude al loco, por favor, el loco, que estoy con usted porque el loco dijo que estoy con usted. O sea, el tema de Martinelli es un tema que está ahí. Eso no se ha hundido, está ahí. Y en gran medida constituye una base importante de lo que es la oferta electoral de hoy. Guste o no, no estamos aquí para analizarlo. Pero es la verdad cruda y dura, como dicen. Bueno, ahí está la verdad cruda y dura. Es el voto Martinelli lo que me tiene aquí. Y haberme apegado a lo que es la campaña política Martinelli Mulino, Mulino Martinelli, aunque el Tribunal Electoral la haya prohibido, ¿no? Muchas gracias, José Raúl Mulino. No, a ustedes. Candidato a presidente de Realizando Metas y Alianzas, por participar en este Metropodcast de Metro Libre. Lo he disfrutado y mucho. Esperamos, si gana la presidencia de la República, que no sea como los artistas que los entrevistamos cuando comienzan y después ¿qué día para entrevistarlos? El Cometa Halley se les queda chico. Jen, tú me conoces hace 40 años y siempre he sido un hombre accesible. Y es lo que quiero seguir siendo, un hombre accesible dentro de los líos y las limitaciones que implica ser presidente de la República, pero siempre accesible. Este celular va a estallar, ese celular lo tiene todo Panamá y trato de contestar lo más que puedo, pero ojalá pudiera contestarle a todo el mundo algo, pero se me hace imposible. Aprovecho los viajecitos en el carro de una reunión a otra y ahí veo lo que puedo contestar, ¿no? Pero aquí estaré, cuenta con eso. Muchas gracias. A ustedes.